Bienvenida familia nocturna a Crónicas del Narrador. El día de hoy les tengo este nuevo episodio y tú estás en la plataforma de Spotify, Deezer, Apple Podcast o en cualquier plataforma que sea solo de audio. Te recomiendo venir a YouTube, a Crónicas del Narrador. Traemos esta propuesta nueva visual para que nos dejes en los comentarios qué te parece, si te está gustando, si es algo que te agrada, para mostrar este tipo de episodios en los cuales su narrador es el que va a estar contando todos los relatos y aparte va a traer esta propuesta de imágenes para volver más entretenido el video. Una vez dicho esto, te dejo con este episodio. ¿Por qué creemos que los cementerios tengan esta carga sobrenatural? Digo, de entrada creo que la carga energética, ya ves que siempre se habla en el que estas emociones negativas, la tristeza, el miedo, la ansiedad, pueden ser ese alimento de entidades como que oscuras, y yo creo que los panteones son un lugar especialmente cargado en muchos casos de este tipo de matices emocionales y en grupos grandes. Aparte a lo largo de, por no decir décadas, siglos y algunos lugares hasta milenarios, ¿no? Para algunas personas hasta un portal para atraer este tipo de entidades. Y creo que esto viene desde muchísimo antes de las civilizaciones que conocemos al día de hoy. Siempre los lugares de reposo han tenido ese misticismo. Hay entidades que parece que sí fueran como los restos espirituales de la persona, pero a veces no corresponden con la personalidad de cuando estuvo en vida. Entonces, una vez hablé con José Ramón Cantalapiedra y él me dijo algo bien interesante. Él mencionaba que a veces las entidades oscuras no buscan hacer algo tan grande, simplemente buscan insertarte una ligera duda acerca de que qué es más grande, si el mal o el bien. Entonces, si tienes alguna interacción que te roba tu tranquilidad, que te quita esta sensación de paz, pues pudiera ser que sea parte de la misión de este tipo de entidades. De hecho, me lleva a dos microrelatos que son aquí de mi tierra y que hay mucha gente que dice que no son leyendas, o sea, que son una situación que se vivió durante muchas décadas aquí. En Monterrey, en sus inicios, era una ciudad sumamente chiquita. Conforme fue creciendo y hubo personas que fueron generando o creando ciudades muy cercanas a Monterrey, se fueron expandiendo estas metrópolis y después se transformó el área que se conoce como el área metropolitana, que realmente es la conexión entre varias ciudades. Bueno, esto se los cuento porque cuando eran las ciudades pequeñas, la infraestructura y el cómo se pensaron fue cambiando mucho conforme fueron pasando los años. Entonces, aquí en Monterrey sí existe, y es un hecho, ese lugar en el que esta escuela antes era un cementerio. O sea, aquí pasó muchísimo. Yo creo que la situación era porque eran propiedades del Estado, y entonces simplemente decidían que ahora iba a ser con otro uso y listo. Pero dentro de estos lugares había un panteón que al día de hoy creo que ya no existe, justamente porque se transformó en otra propiedad, en el que muchas personas en la década de los 70, finales de los 60 hasta creo que inicios de los 80, decían que tuvieron unos encuentros, no se puede decir que macabros per se, pero creo que nadie quisiera tener un encuentro de este tipo. Había un lugar muy específico dentro del cementerio en el que todos lo podían ubicar porque había una banca de piedra al lado de una farola. Y esta farola era una farola muy antigua, no tenía ni un foco, ni siquiera tenía para una vela, como se llegó a utilizar así hace muchísimas décadas. Simplemente estaba ahí como adorno. Y la banca también. Al final, aunque las personas iban al cementerio, ya sea para despedirse de un familiar o a visitarlo, digamos de forma espiritual, nadie tendía a utilizar dicha banca, excepto una anciana. Muchas personas durante estos años decían haber visto una señora ahí sentada y que si te le quedabas viendo mucho tiempo, ella se percataba que estabas ahí, y en ocasiones hay personas que cuentan que veían a la anciana que les hablaba, algunos le hacían caso, otros no, y aquellos que les hacía caso se acercaban a ella y se sentaban y tenían pláticas, y eran pláticas intrascendentes. Estamos hablando de una época en la que la gente no hablaba tanto como el día de hoy, entonces
Eran pláticas intrascendentes, pero decían que era una persona buena. ¿Dónde viene la parte aterradora? Que con los años se descubrió que dicha banca realmente nunca estaba vacía. En dicha banca hay la estatua de una anciana. Y esa estatua nunca se movió, nunca la cambiaron. Se construyó en sí, digamos, este pequeño monumento y era la farola, la banca y la anciana. La anciana pesaba tanto que no se podía mover. Entonces, cuentan muchos que el impacto venía porque cuando la gente hablaba de la estatua de la anciana, había mucha confusión entre las personas porque algunos decían, ¿cuál estatua? Yo no la vi. Y donde describían el lugar decían, pues sí, estuve ahí, estuve platicando con una señora mayor, pero no hay ninguna estatua. Y cuando iban otra vez al cementerio, estaba la estatua ahí en su lugar. Entonces decían que era un tipo de estatua que cobraba vida. Y esto fue impactante porque alguna vez había escuchado la historia, pero comencé a preguntarle a personas que en ese tiempo, digamos que estaban en la flor de su juventud, y me dijeron, claro que sí escuchamos de eso. Y hubo varias personas que me decían, mi primo o mi tía. O sea, hubo mucha gente cercana que decían que sí, que llegaron a tener contacto con esta señora mayor y que a algunos les tocó dentro de su familia que no era una estatua, que era una persona viva. Entonces, esa es una de las historias aquí de Monterrey que son como para mí impactantes. Y la otra es una historia muy corta, pero muy fuerte, porque hasta el día de hoy hay personas que dicen que les ha tocado vivir esta situación. Dentro de estos cementerios hubo uno que en décadas anteriores era muy, 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 muy grande. Después el Estado le quitó un pedazo y ahí puso una escuela muy conocida aquí en Monterrey, una secundaria. Ese cementerio, la sección que quedó, digamos que creo que la movieron justo enfrente a un cementerio que es grande, pero reducido porque le dejaron un espacio muy pequeño. Y hubo muchos años que las personas cuando pasaban ahí, después de las 10 de la noche, escuchaban violines. Y era un violín que estaba tocando y en ocasiones tenía compañía de otro. Y se les hacía muy extraño porque no eran horas de visita y esos cementerios tienen unos portones muy grandes y no tienen un acceso sencillo, tienen unas paredes altísimas y en la parte de arriba de las paredes durante muchos años les llegaban a poner estas botellas quebradas y cosas de ese tipo que era para que no te brincaras dichas bardas. Bueno, durante mucho tiempo hubo chavos jóvenes que se metían al cementerio para saber quién era el que estaba tocando. Y cuando entraban al cementerio siempre ocurría lo mismo. El violín o los violines dejaban de tocar, pero se iban orientando por el sonido de donde lo habían escuchado y siempre llegaban al mismo punto. La estatua de un niño con un violín. Y esa estatua está aquí, está en ese cementerio y al día de hoy todavía hay personas que dicen que cuando pasan en la noche, después de las 10, a veces en la madrugada, ha habido personas al día de hoy que escuchan el violín en medio del cementerio. Y ya llegaste hasta aquí, regálame tu like. Y si estás en las plataformas de podcast, califícanos con 5 estrellas. Si te están gustando los relatos y quisieras que habláramos de un tema en especial, déjalo en los comentarios. Ahora sí, te dejo con el resto del episodio. Hay una historia de cementerios que a mí me contaron hace tiempo, a mí me impactó. Esto también pasó hace buen rato en un pueblito chiquito, no fue acá en Nuevo León, fue en una parte de México, no recuerdo dónde. Me lo contó la esposa, o bueno, en ese tiempo la novia de la persona que voy a platicarles. Dice ella que era como, tenía una pareja en aquel entonces, no recuerdo qué década, pero eso hace mucho, mucho tiempo, en la que le decía el loco. Porque dices, era muy chistoso, nos las pasábamos riendo, se le ocurrían puras tarugadas. Y en la ciudad en la que vivíamos, en el pueblito en el que vivíamos, dice, todo ahí se acababa alrededor de las 7 de la noche, 7:30. Dice, y era una ciudad de pocas calles, pero aún así el loco, mi novio de ese tiempo, tenía carrito. Entonces, aunque realmente no se ocupaba tanto, en una ocasión, había una fiesta en la que prácticamente todos los del pueblo íbamos a ir ahí, que era era la celebración de algo de una de las familias del pueblito. Dice, entonces,
el loco pasa por mí, aunque era innecesario, nos vamos en el carro. Dice, ya estando ahí en la fiesta, oye, pues agarramos un poquito de copas, nos echamos 2, 3 cervecitas, y cuando veníamos regresando, ya era algo tarde, ya las casas estaban apagadas, nosotros fuimos de los últimos que nos fuimos de esa fiesta, y entonces se detiene de repente en el cementerio. Y como estaba bien loco, se le ocurrió retarme. Dice, yo era bien aventada y me dice, a ver, Mari, ¿a qué no te atreves? Te apuesto 10 pesos a que no te metes corriendo al panteón, porque como era un pueblito chiquito no había tanta seguridad. Dice ella que se podía abrir la puerta. Dice, te metes al panteón, abres la puerta, vas para adentro, das unos pasitos para adentro y gritas bien fuerte, mamá, buenas noches, ya llegué. Y ella le dijo, ¿para qué voy a decir eso? ¿Le entras o no le entras? ¿Eres collona, eres gallina? ¿Vas a aceptar o no? Entonces dice, como me picó el orgullo, dije, órale va, pero me vas a pagar, loco. Me vas a pagar. Sí, aquí traigo dinero, yo te pago. Bueno, dice ella que se baja con mucha pena de que algún vecino no le estuviera viendo. Se acerca a la puerta, le empieza a abrir, hace un rechinido impresionante. Y se fija que no prendan las luces de ninguna casa, ninguna la prende. Se mete, da unos pasos para adelante. Y cuando voltea, ve que este novio, el loco, la está viendo, pero tiene los ojos muy abiertos y como que está como que medio impactado. Y ella dice, creía que no me iba a atrever. Entonces grita, mamá, buenas noches, ya llegué. Y vuelve a gritar, dice, para que le quede claro al loco que sí lo hice, y lo grita más fuerte, mamá, buenas noches, ya llegué. Y se agarra corriendo de regreso y cerró la puerta del panteón. Dice que cuando se mete de volada al carro y cierra la puerta, el loco la está viendo y se trae la boca abierta y los ojos abiertos y voltea al frente del carro y la voltea a ver a ella y ella le aplaude en la cara y le dice, loco, vámonos, loco, nos van a agarrar. Grité bien fuerte. No te hagas güey, loco, dame mi dinero. Ya grité y dice que no reaccionaba el chavo. Y saca las llaves el chavo con la mano así temblorosa y le empieza a meter para encender el vehículo, pues, al cilindro encendido. Y donde está metiendo la llave no la logra meter. Y entonces ella le dice, loco, ¿qué te pasa? Y lo empuja, le quita la llave y ella la pone en el encendido y lo gira y le dice, órale, loco, vámonos. Y entonces él empieza como que a balbucear viendo al frente y de repente ya prende el carro y se van. Entonces, antes de que llegue a la casa de ella, se estaciona en una esquina como a 4 o 5 casas y bien, con mucho miedo, todo tembloroso, le dice este chavo, el loco, le dice, Mari, no la estabas viendo. Dice, ¿a quién? A la señora. ¿Cuál señora? Dice, la señora que estaba detrás de ti cuando te metiste allá al panteón. ¿Cuál señora, loco? Dice, cuando te metiste, de una de las paredes salió una señora toda vestida de blanco, con los pelos así como que grises y parados. Dice, por eso yo me quedaba viendo como que no la estabas viendo y donde te volteaste, te la llevaste de frente, pasaste así al ladito de ella. Dice, y aquí cuando te metiste al carro, ella venía detrás de ti caminando y se paró enfrente del carro, por eso yo no lo echaba a andar. Dice, la señora se me quedaba viendo a mí y pues de repente nada más se movió y fue donde prendí el carro y nos fuimos. Dice, ¿en serio no la viste? Y Mari, que es la que cuenta la historia, dice, nunca volvió a ser la misma persona. Dice, ya después terminamos la relación porque ya era un tipo que estaba todo el día como ensimismado, como apagado, ido en sus pensamientos, porque dice que ese día había una señora que se me pegó allá en el cementerio. Hay lugares que no son un cementerio que nosotros hayamos decidido que es un cementerio, pero por las circunstancias se transforman en uno. Las personas que practican el alpinismo, el senderismo y subirse a montaña, pues saben que hay montañas peligrosas, hay montañas para amateurs, pero hay montañas que verdaderamente estás en riesgo tu vida a partir de cierto punto. En México hay un lugar, no recuerdo ahorita, pero tiene una parte que tiene un glaciar. Y en esa montaña han muerto muchísimas personas. Algunos por caídas de rayos, algunos porque han caído al momento de ir rapeleando, no siguen las indicaciones del instructor y caen.
etcétera. Ha habido muchísimos muertos. Sigue siendo un lugar al que van muchísima gente a escalar, pero ha muerto mucha gente ahí. Hay un tipo, los tipos que son guías ahí tienen un temple bien diferente a lo que cualquier persona de ciudad puede estar habituado. Son personas muy curtidas, o sea, mientras alguien que ha entrenado mucho tiempo sube la montaña y la baja una vez y está muerto, ellos lo hacen por semana 6, 7, 10 veces y a veces hasta 2 veces al día. Estás hablando que tienen una condición física tremenda, pero también, o sea, un poder mental para lograr eso sin quebrarse es tremendo. Dicen que normalmente ellos los ves muy serios, muy enfocados, no se andan con bromas, son amigables, pero no se andan con bromas porque le dan la seriedad al asunto. Lo que es rarísimo que notes en ellos es miedo. Miedo normalmente no lo tienen, son fríos en ese aspecto. Y un amigo me dice que en una ocasión le preguntó al guía, que ya lo conocía de hace muchos años, pero a raíz del podcast, pues traía la pregunta de, ¿no tienes alguna historia de terror? Y le dice, pues la única vez que he tenido miedo en la montaña. Le dice, a ver, cuéntame qué pasó. Y esto es lo que tiene que ver con los cementerios, que se pone bien fuerte. Dice que una vez lo contrató un chico que era de mucho dinero. Y que el chico había entrenado durante varios tiempo y él había decidido que iba a subir solo. Entonces contrató a este tipo para que se fueran los recuerdos de un sábado o un domingo, y él iba a ser el guía y este chavo quería llegar hasta a la cima. Pero justamente en la parte del glaciar notan que el guía nota que este chavo ya se quemó, ya no trae con qué. Son muy buenos estos guías sabiendo si la persona dice estar quemada pero no lo está, o si dice estar normal pero ya tronó. Y dice el guía, yo cuando lo vi sabía que él ya había agotado todo. Si lo meto más para allá, lo pongo en riesgo, porque no va a haber forma en la que regrese después de cierto punto si no tiene fuerza, energía o si está lastimado. Dice, entonces, yo le dije, mira, lamento mucho que decirte esto, pero aquí se acaba tu recorrido. Y el cuate dice, se puso bien insistente, no puede ser, entrené mucho tiempo para esto. Aquí se acaba tu recorrido. Dice, no vamos a dar un paso más. Lamento mucho decírtelo, pero es que ya no traes y lo que sigue de aquí es lo más peligroso. No, o sea, tu vida no le estás poniendo en riesgo, te vas a morir. Dice, entonces no hay forma en la que pasemos de aquí. Dice, entonces el tipo se puso muy triste y le dice, bueno, mínimo, por favor, avancemos tantito, aunque sean 10 metros más, porque se veía un clarito. Y sí, tómame una foto. Dice, para sentir mínimo que hice el recorrido de la montaña. Y le dice, claro que sí. Y nota que en esos 10 metros, como él lo había predicho, esos 10 metros era una subida empinadita. Y los que han subido montañas saben que aunque sean 3 metros, llegan ciertas inclinaciones que cada paso parece que se te está reventando el corazón. Es un esfuerzo impresionante. Y nota que este chico de repente de estar quemado, pero no, o sea, no tan mal. Oye, cada paso se empieza a hacer demasiado pesado para el muchacho. Y esos 10, 15 metritos a los que tenían que llegar, ve que el cuate está muy extraño porque empieza a hacer una joroba, suelta la mochila que trae cargando y le dice, ya no puedo. Dice, no la puedo cargar, está muy pesada. Y da otro paso y se está casi cayendo y dice, ahí sí ya se me hizo raro. Hasta pensé que se iba a infartar, porque nunca me había pasado eso. O sea, de repente en 2, 3 pasos que la persona se desplomara prácticamente. Y le dije, no, detente. O sea, ya no te esfuerces más porque no vaya a ser alguna condición que traigas. Dice, aquí vamos a tomarte la foto. Se da la vuelta el chavo, se para frente a la montaña, él le toma la fotografía y donde ve la fotografía se ve así como medio transparentoso una persona montada en los hombros de este chavo. Entonces traía cargando un muerto. Por eso fue lo del peso repentino. Y él dice, yo creo que algunas de las personas que han muerto aquí, porque han muerto muchísimas a lo largo de las décadas, estaba buscando que su espíritu saliera del lugar y pues lo vio él como vía. Querida familia nocturna, llegamos al final de este episodio. Gracias por haberme escuchado hasta este punto. Cuéntame cuál fue la historia que más te gustó. Yo soy tu narrador y estas son las crónicas del narrador. Te deseo bonita semana y que tengas dulces pesadillas. Bye bye.